Bienvenidos a todos a un espacio geográfico. En esta oportunidad nos encontramos en un ciclo de charlas que tiene como objetivo poder indagar las relaciones entre las comunidades indígenas y la globalización. Las mismas estarán a cargo de diferentes especialistas de distintos campos de estudios. En esta primera entrega la idea es reflexionar sobre estos conceptos que se encuentran atravesados directamente con la problemática del cambio climático. Para ello contamos con la presencia de Cecilia Sáenz. Cecilia, bienvenida, si quieres presentarte. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Cecilia Sáenz, soy ecuatoriana. Eh, Tengo una licenciatura en ecoturismo, que fue la temática que me impulsó a trabajar sobre temas socioambientales bajo el paradigma del desarrollo sostenible. Eh, Hasta ahora cursé una maestría en Sociología Política Internacional en la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires, y estoy en un proceso de elaboración de mi tesis, que justamente es la temática que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Cecilia, bienvenida. Como mencionamos anteriormente, la idea es poder ver de qué forma el proceso de globalización afecta a las comunidades nativas en América Latina. En línea con David Hell, esta globalización puede interpretarse como un proceso transformador de la organización espacial de las relaciones y las transformaciones sociales. A través de este fenómeno se observa un impulso capitalista basado principalmente en las finanzas, pero también en la expansión de las fronteras naturales. Por lo tanto, nos parece prioritario analizar el impacto sobre el territorio, las economías regionales, el rol del Estado, los efectos en el cambio climático, o del cambio climático, mejor dicho, los cambios culturales, entre otras cuestiones. Aprovechando los conocimientos de Cecilia en materia de medio ambiente, nos preguntábamos si podríamos comenzar reflexionando sobre el estado actual de los ecosistemas a nivel mundial y particularmente en América Latina. Buenísimo. Sí, justamente hay un informe de la organización del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, sus siglas en inglés, que cada 2 años plantea un informe que es una recopilación de datos e información de muchos científicos a nivel del mundo, que presenta el estado justamente en el que se encuentran los ecosistemas a nivel mundial. Cada vez vemos que este informe es un informe bastante negativo, es un informe que nos indica que los recursos naturales cada vez están en decadencia, y eso obviamente nos tiene que preocupar como sociedad, porque de esto depende mucho el estado de nuestra salud y el estado de nuestra sobrevivencia como especie humana, sobre todo. Entonces, este informe presenta cifras que nos indican el estado de la biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, que en los últimos 50 años, es decir, desde 1970, que se empezó a tener esta recopilación ardua, digamos, de información, hasta más o menos el 2014, son 50 años, donde se redujo el 60% de los invertebrados. Es decir, que nos estamos aproximando a una extinción masiva en un tiempo récord. Y esta población, especialmente de este 60%, la población más afectada son las especies de agua dulce. Quiere decir que el ecosistema más afectado es el ecosistema de ríos, lagunas, de agua dulce. Y esto está directamente relacionado a la degradación de los hábitats. Y la degradación de hábitats está relacionado también justamente a la agricultura, a la tala, a la minería, a la producción energética y a la expansión de las ciudades, al crecimiento de las ciudades. Entonces, esta reducción de los servicios ecosistémicos, como mencionaba, tiene consecuencias bastante fuertes en la salud, en la seguridad alimentaria, que son las dos cosas principales que tenemos para poder sobrevivir como especie. Entre los datos, por ejemplo,
otro de los ecosistemas que también está bastante afectado son las poblaciones marinas. Justamente conocemos que el territorio marino es uno de los territorios menos protegidos a nivel del planeta. Al ser el de mayor extensión, podríamos decir, es el que menos jurisdicción tiene. Y esto tiene un problema muy fuerte porque el territorio es de todos y es de nadie. Y los recursos marinos están siendo explotados de maneras inconcebibles y no hay manera de controlar esta sobreexplotación de los recursos marinos. Y en este informe justamente se presenta que el 36% de las especies marinas ya están extintas. Y eso viene a darse el colapso de las pesquerías. El 70% de la población del mundo vive directamente de los recursos marinos. Así que es un tema que hay que pensar y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Todo relacionado a la sobrevivencia de la especie humana. ¿Cuáles son las causas y las tendencias que tenemos para estos problemas? Como mencionaba, es la agricultura, tala, minería, la contaminación de los ríos, la tierra, el aire, las especies invasoras también es uno de las causas, el cambio climático, ¿no? La temperatura de la Tierra está aumentando y para el 2100, dicen, nos quedan apenas unos años, al 2100 estaremos con un crecimiento del 5%, de 5 grados, perdón, de 5 grados de la temperatura. Hasta ahora hemos crecido de 1.5 a 2 grados. Y estas pequeñas fracciones ya están causando efectos bastante problemáticos dentro de los ecosistemas y dentro de las distintas partes del mundo. Empiezan a desaparecer, por ejemplo, las estaciones intermedias en países nórdicos o del sur, donde es muy marcada la presencia de las 4 estaciones. Empezamos a ver que tenemos estaciones de invierno más largas y estaciones de verano más largas. Se empiezan a perder las estaciones intermedias. Y esto en otros países donde tal vez las estaciones no son marcadas, empiezan a haber también problemas de inundaciones extremas, sequías extremas, todo empieza a ser extremo. Empezamos cada año a romper los límites del día más caliente, el año más caliente. Entonces ya empezamos, como siempre, a sobrepasar las barreras que se interponen. Por otro lado, tenemos que en los últimos 10 años, y un poco aterrizando al tema de América Latina, en los últimos 15 años la conflictividad justamente aumentó. La conflictividad socioambiental aumentó, y esto justamente por estas causas, ¿no? Y ahí me introduzco al tema de quienes protegen estos recursos, los grupos justamente originarios, que ahora los llamamos grupos indígenas, pero la palabra o la terminología correcta son pueblos originarios, son quienes han permanecido en los territorios y han estado dándole frente a base de lucha a la protección de estos territorios. Ahora justamente con la expansión, con estas problemáticas que mencionaba, de la expansión de la frontera agrícola, de la expansión del crecimiento de las ciudades, del crecimiento de la población, cada vez más estamos invadiendo de alguna manera estos territorios que realmente han sido protegidos por los grupos originarios o indígenas. Entonces, al haber el crecimiento, sobre todo de la industria, empezamos como a tomar estos territorios para poder seguir teniendo desarrollo, ¿no? Yo entre comillas. Y es ahí donde se empieza a generar el conflicto, los problemas y los conflictos. Y coincidencialmente, estos últimos 15 años, esta conflictividad aumentó. Desde los años 90, América Latina tuvo esta introducción
o esta inversión bastante fuerte para la construcción de megaproyectos. Y esto nos llevó a que haya mucha inversión para petróleo, sobre todo, y para minería, especialmente en estos espacios donde están los indígenas, ¿no? Al mismo tiempo, en los años 90 había una regulación bastante precaria, se podría decir, ¿no? No habían leyes que pudieran proteger los territorios o que pudieran ver que estas negociaciones sean más equitativas o que hayan o que la actividad tenga regulaciones ambientales, porque el tema ambiental no era visto como algo muy importante o que pudiera preocuparnos en el futuro. Entonces, en ese momento que hubo toda esta mega inversión de proyectos, tuvimos fue el inicio de todas estas problemáticas y ahora tenemos consecuencias graves de no haber pensado justamente en las regulaciones. Después, hay información muy importante sobre las causas y tendencias de los conflictos. Hay una herramienta interesante que se llama el Atlas de Justicia Ambiental, que registra en base a varios datos, varias aristas, la conflictividad. Y en ese sentido, por ejemplo, en América Latina se tiene registrado 582 conflictos socioambientales, específicamente socioambientales, que vendría a ser el 27% de la población, del total mundial. Quiere decir que América Latina es uno de los continentes que más sufre el tema de la conflictividad socioambiental. El 70% de esos 582 conflictos se registró a partir del 2000. Entonces, hay un crecimiento bastante grande de invasión en territorios, de crecimiento de la industria que generan todo este tipo de conflictos. Desde el 2016 se registran 459, o sea que hubo un aumento de 34% desde 2016 hasta acá. Entonces quiere decir que cada vez tenemos más presión sobre los recursos y la conflictividad aumenta, aumenta y aumenta. Te voy a dar unos datos de cuáles son las actividades que generan la mayor conflictividad. El 39% de los conflictos son por minería, el 13% por petróleo, el 14% por recursos hídricos, el 16% por tierras y el 3% por infraestructuras. Entonces, no hay duda que el tema de minería es una de las actividades que más problemas causa en cuanto al territorio y en cuanto también a la contaminación de esos territorios. Y generalmente son los pueblos indígenas quienes están al pie de la lucha para proteger estos territorios, porque la vinculación con sus recursos o con sus cosmovisiones también, que especialmente es el territorio y recursos, causa justamente esta necesidad de protegerlos, ¿no? Sabemos que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, dentro de sus cosmovisiones, justamente la tierra, el agua y los recursos son parte de la vida. Por eso estos grupos humanos han sobrevivido todo lo que han sobrevivido gracias al cuidado justamente de esos territorios. Y ahora se ven gravemente amenazados los territorios y las poblaciones indígenas especialmente. En vinculación con el tema que venías planteando, quisiera que nos detengamos en este tema de los movimientos ambientalistas que vos mencionabas que tenía mucha vinculación con el indigenismo. Por un lado, entender la visibilización de estos conflictos, cómo es que hoy podemos estar hablando de este tema, y por otro lado también que nos des a conocer las problemáticas que enfrentan.
Bien, justamente, por un lado, teníamos este tema de las causas, ¿no? Minería, petróleo, etcétera. Pero otras de las formas de visibilizar más el tema de conflictos, especialmente en los grupos indígenas, es porque estos grupos están más fortalecidos, están más organizados, la resistencia ambientalista es más fuerte ahora. Los pueblos indígenas han logrado posicionarse en un discurso a nivel global y esto les hace también, por un lado, fuertes, pero también más vulnerables porque están más expuestos también a todo lo de afuera, a todo lo que no es de ellos, ¿no? Eh, Hay un problema muy grave, hay el acuerdo de la OIT, el 169 de la OIT, donde existe un mecanismo que se llama la consulta previa. Generalmente este mecanismo es el más vulnerado, donde no se consulta a las comunidades indígenas sobre la construcción de estos proyectos o la implementación de estas industrias y están vulnerando sus derechos. Y por esta razón, ellos se han visto en la necesidad de organizarse de mejor manera y lanzar la voz y alzar la voz más fuerte. Pero esto, asimismo, les pone en riesgo, les hace mucho más vulnerables. Hay, y existe esta escalada del conflicto que se llama dentro de las metodologías de resolución y manejo de conflicto, ¿no? Entonces, hay un incremento de la violencia por proteger los recursos naturales. O sea, suena totalmente inaudito que te asesinen por proteger un río, que te asesinen por proteger un bosque, por proteger un recurso natural que es de todos, porque el hecho de que tengamos un bosque vivo, oxígeno produciéndose y todo eso, no es un aprovechamiento de la localidad que lo protege, es un aprovechamiento de toda la población mundial. Entonces, es absurdo que estas personas sean asesinadas y perseguidas por proteger recursos naturales. Pero lamentablemente es la realidad. Y hay una organización que se llama Global Witness, que es una ONG, que hace 20 años hace una recopilación sobre el tema de conflictos y corrupción relacionado al tema de recursos naturales, a la violación de derechos ambientales y de derechos humanos relacionados a los temas ambientales. Esta organización Global Witness presenta datos donde nos muestra que, por ejemplo, en el 2017, que es como uno de los registros últimos que han podido tener, hay 207 personas asesinadas directamente por proteger recursos naturales. De esto, el 60% de esas muertes y asesinatos fueron en América Latina. Una vez más, América Latina es un continente que está en el ojo del huracán con el tema de conflictos socioambientales y el 60% fueron asesinados por esta causa. El país que tiene mayor problema con esto relacionado es Brasil. Le sigue Colombia, luego está México, Perú, Honduras, Nicaragua. Son los países que llevan estos conteos de asesinatos y persecución de líderes ambientalistas y muchos de estos son indígenas. También tenemos que, hablando un poco y metiendo el tema de género, hay muchas mujeres violentadas también y perseguidas, lideresas ambientalistas. A veces tenemos que mirar también el tema de cómo la mujer se desenvuelve dentro de un territorio al quedarse generalmente en las casas, al quedarse al cuidado de los niños. Son las que directamente son violentadas cuando estos grupos armados vienen a amenazar. Son ellas las primeras en recibir, digamos, este tipo de amenazas. Lamentablemente, en las familias, los hombres son el grupo más asesinado, digamos. La tasa de mortalidad es más alta de hombres porque luego a ellos los agarran, digamos, en el campo, generalmente fuera de las... Pero amenazan realmente a toda la familia. Es una cuestión bastante preocupante. Y
En base a esta información, a nivel internacional, la CEPAL creó un acuerdo internacional para protección de líderes ambientalistas, justamente porque, como comentaba, ha habido un crecimiento muy grande en los últimos 15 años en América Latina sobre la conflictividad socioambiental, y es necesario, qué pena que tengamos que llegar a estos puntos para que haya un acuerdo de protección, pero está lanzado el acuerdo, digamos. Es un acuerdo que nos permite poder proteger a los líderes ambientalistas y especialmente a líderes indígenas en la región frente a estas amenazas por protección de recursos naturales. Este es un acuerdo que es un acuerdo regional, se llama Escazú, porque se firmó en una ciudad de Escazú, en Costa Rica. Es un acuerdo que se lanzó el 4 de marzo del 2018 y es un acuerdo que nos permite tener acceso a la información, es decir, nosotros como ciudadanos podemos pedir a nuestros gobiernos información sobre el estado de nuestros ecosistemas, cómo está el río, cómo está el ambiente, cómo está el aire de nuestra ciudad, cómo está el estado de la tierra. Entonces ellos tienen también, los gobiernos, la obligación de generar esta información, tendrán que hacer alianzas con los científicos, con los sectores que pueden producir esta información para saber realmente cuál es el estado de los ecosistemas también a nivel local, y nosotros como ciudadanos podamos tener información certera de cómo estamos y cómo están llevando el cuidado de los recursos, ¿no? Por otro lado, el acuerdo también nos permite la participación pública dentro de los procesos ambientales. Quiere decir, si es que viene un megaproyecto de minería, etcétera, la ciudadanía tenga la oportunidad de participar dentro de esa planificación. El acuerdo nos permite la participación. Y después, como tercer punto, el acuerdo presenta la posibilidad de tener acceso a justicia. Hasta ahora no se puede defender el asesinato de una persona por estas causas. Y este acuerdo nos permite poder tener acceso a la justicia por persecución o asesinato por defender un recurso natural, es específicamente este tema, ¿no? Este acuerdo nace del principio 10 de la Declaración de Río del 92, que obviamente tiene que estar vinculado a los marcos nacionales de los países, ¿no? Es un instrumento muy poderoso para prevenir los conflictos y para tener decisiones informadas, para poder estar dentro de los procesos participativos. Es un acuerdo inclusivo, donde también se promueve la rendición de cuentas, la transparencia, la buena gobernanza. Este es un acuerdo que es un acuerdo único, por ser el primer acuerdo que nos permite, digamos, proteger a las personas que defienden los derechos. Y es un acuerdo vinculante que dentro del tema de justamente relaciones internacionales, un acuerdo vinculante hace que los países estén obligados a cumplir con lo que se acuerda, valga la redundancia. También es un tratado de derechos humanos, y esto es muy importante porque se ha puesto este tipo de asesinatos o de persecución ya como una categoría de derechos humanos, y eso también es importante porque se le da ese nivel, digamos, de preocupación, ¿no? O sea, que estemos siendo asesinados por proteger recursos es grave. Entonces, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el primero en el mundo en disposiciones específicas sobre derechos humanos en temas ambientales. Es un acuerdo que todavía no entra en vigencia. Lo firmaron 33 países en un inicio, pero tiene que ser ratificado al menos por 11. Y hasta la fecha tenemos apenas 9 países que han ratificado el acuerdo, y hasta septiembre del 2020, o sea, hasta nos queda un mes
para que al menos 2 países puedan adherirse y ratificar el acuerdo. Entiendo que Argentina, por ejemplo, está en el proceso, ya pasó la primera asamblea, no recuerdo bien cómo es el nombre, pero falta ser ratificada por diputados. Así que estamos todos a la expectativa de que Argentina también ratifique el acuerdo, y me parece que el Perú, no recuerdo otro país, también está en proceso. Así que estamos cruzando los dedos para que el acuerdo entre en vigencia automáticamente y podamos empezar a defender a nuestros indígenas, a nuestros líderes ambientalistas, a nuestros campesinos, que en realidad están cuidando el recurso de todos. Y eso es importante, y también como sociedad deberíamos un poco empujar a que nuestros gobiernos ratifiquen estos acuerdos. Concuerdo totalmente. Considerando el tema planteado en este dossier, vos hiciste varias menciones al avance del capitalismo extractivista, no solo en cuanto a la conquista del espacio y de la tierra, pero sino también a la cuestión de derechos fundamentales de las sociedades en general, pero particularmente de los pueblos originarios. Quería saber si encontrás otros usos de la globalización o otras formas de verla en lo que tenga que ver con la relación a los pueblos a los movimientos ambientalistas de los pueblos originarios. Y por otro lado, quería saber si nos podés dar a conocer algunos casos particulares que quisieras mencionar. Buenísimo, sí. Como comentaba, ¿no? El discurso indígena se ha posicionado a nivel internacional, a nivel global. De hecho, hay dentro de los encuentros sobre temas de cambio climático, hay muchos representantes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, que justamente van llevando la voz de todas sus bases, de todos sus territorios, sobre los conflictos y sobre las problemáticas que tienen en cada uno de sus territorios. Es interesante ver cómo se repiten las distintas problemáticas a lo largo del territorio mundial, podríamos decir. Y esto es algo que justamente podemos ver con este vínculo de la globalización. Empezamos a ver que la lucha es una sola, y empiezan a identificarse dentro de estos espacios de diálogo generalmente, que tienen los mismos problemas, que justamente esta expansión tan invasiva de las industrias afectan a todos los territorios. Y en este sentido, los movimientos indígenas también se han unido, se han aunado, y han podido crear como una lucha global también. En América Latina hay una organización, por ejemplo, que está específicamente, es como una organización de varias nacionales, digamos, que están relacionadas a la protección de toda la cuenca amazónica, por ejemplo. Entonces, de esta manera, empiezan a ver los distintos comunidades y sobre todo organizaciones indígenas que sus problemas locales se ven en otros espacios también, y que juntos pueden empezar a hacer como una lucha más concreta, más fuerte, y poder darle algo de frente a toda esta problemática que estamos teniendo como sociedad mundial, ¿no? Que es como justamente esta expansión muy agresiva del capitalismo. Y bueno, te puedo comentar un poco los casos específicos en el Ecuador. Existen, bueno, el Ecuador históricamente, o al menos en las últimas décadas, ha tenido justamente esta problemática, o sea, esta relación directa de que el desarrollo tiene que ser basado, estar directamente relacionado con la extracción de recursos naturales. Lamentablemente, esta extracción de recursos justamente se dan en los territorios indígenas, especialmente de la Amazonía. Y hay muchísimos casos
donde han sido vulnerados los derechos de estos territorios y de estos grupos humanos, y, y se han vulnerado sus derechos. Hay un caso muy famoso sobre una petrolera, Texaco, que luego se unió a Chevron, donde durante varias décadas estuvo operando en el Ecuador, y el daño ambiental que dejó la empresa fue muy grave, causando incluso enfermedades muy importantes dentro de la población indígena, especialmente de la nacionalidad guaraní, y, y ha sido un proceso bastante complejo de lucha de esta nacionalidad guaraní para poder solicitar tanto al gobierno como a la empresa la remediación ambiental de la operación de esta empresa, porque tanto la empresa como el gobierno lucraron de esta explotación del territorio y no hubo una devolución o no hubo realmente un beneficio para las comunidades, peor, un beneficio ambiental, digamos. De hecho, son lugares que incluso ahora, después de, me parece que son 20 años que ya no opera más la empresa, y todavía se puede ir a visitar las lagunas de derrames petroleros que existen en la Amazonía. De hecho, el caso de Chevron Texaco lo llaman el Chernobyl amazónico, porque ha causado un impacto social y ambiental muy fuerte. Y es, es una cosa que no ha dejado de pasar en el Ecuador. En el 2015, un líder ambientalista, un líder, no ambientalista, un líder indígena, Isidro Tendetza, de la nacionalidad Shuar, fue asesinado justamente por oponerse al proyecto llamado Cóndor Mirador, que es un proyecto de minería en el Ecuador, y lamentablemente fue encontrado muerto, flotando en el río, y hasta ahora no se puede esclarecer el caso del asesinato. Lo llamo asesinato porque no hay otra manera de llamarlo. Fue un líder muy importante de esta nacionalidad, es una nacionalidad Shuar, es la segunda nacionalidad más importante del Ecuador en cuanto a población. Todas son importantes, pero es la segunda más grande, digamos, dentro de los grupos indígenas. Y esta persona, Isidro, era un líder que incluso estaba a punto de ir a una de las conferencias de las Naciones Unidas por el cambio climático. Entonces, era una persona que tenía bastante influencia, digamos, dentro del territorio, y fue asesinado, digamos, coincidencialmente a puertas de ir a una conferencia tan importante de las Naciones Unidas. Y como estos casos de vulneración de derechos en el Ecuador se ven muchos, y especialmente los pueblos indígenas son los afectados, pero también los pueblos campesinos, también los pueblos de pescadores, también son muchos los espacios humanos que están siendo vulnerados por la expansión de la agroindustria, de la minería, del petróleo y todo eso. Hay una lucha muy fuerte en el Ecuador para poder impedir que estos proyectos se implementen. Lamentablemente el monstruo es más grande, y contra toda ley, contra todo mandato, contra toda herramienta legal, se están imponiendo con las empresas y los gobiernos con el discurso del desarrollo, lamentablemente. Entonces, en este sentido, esa es la realidad que están viviendo nuestros países, y no tenemos más que como sociedad apoyar a estos grupos, y también desde nuestros actos y desde nuestras actividades diarias, también pensar que hay estas problemáticas, y pensar que nuestras acciones individuales también son acciones, digamos, tienen consecuencias colectivas. Entonces tenemos que tomar conciencia también de todo esto, porque el aire que respiramos, el agua que bebemos,
la tierra y los alimentos que nosotros estamos consumiendo, los tenemos en gran medida sanos gracias justamente a estos grupos indígenas y campesinos que están cuidando esos territorios y que están dando sus vidas justamente por estos recursos naturales. Ceci, quisiera aprovecharte para hacerte unas preguntas antes de ir cerrando, pero ya que mencionabas estos casos y hacías referencia puntualmente a Ecuador, y bueno, aprovechando por supuesto que sos ecuatoriana, que nos comentes un poco, en el caso de Ecuador, dónde es que se da la mayoría de los conflictos ambientales, dónde es que viven las mayorías de las comunidades de los pueblos originarios, para tener una referencia Bueno, geográfica sobre todo. sí. Bueno, el Ecuador es realmente un país muy hermoso, es un país que es mega diverso en cuanto a recursos naturales y mega diverso en cuanto a cultura y a grupos indígenas. Realmente es un poco complicado responderte específicamente la pregunta porque en todo territorio hay grupos indígenas. Tienes grupos indígenas de la costa, tienes grupos indígenas de altura, digamos, de la sierra y tienes grupos indígenas amazónicos. Entonces, los grupos están repartidos por todo largo y ancho del país. La mayoría de conflictos actualmente se están dando en las partes amazónicas, pero hay una Amazonía que vendría a ser como una Amazonía alta, que es de montaña, que justamente es este proyecto Cóndor Mirador, que es donde se está ya abriendo una minería de cielo abierto para oro y, no me acuerdo, oro y cobre, para explotación de oro y cobre. Y es muy lamentable lo que va a suceder como daño ambiental. Después hay otras zonas cerca de la ciudad de Quito, que es la capital, que vendría a ser el noroccidente de Quito, que es una zona de un bosque muy importante que se llama el bosque del Chocó, que es un ecosistema que tiene alto, digamos, número de biodiversidad, es muy importante en cuanto a riqueza natural y también está siendo amenazado por minería y sobre todo por el uso de los ríos, por el tema de contaminación de los ríos. Y estos ríos son los que alimentan, digamos, a muchas de las ciudades. También hay problemas con recursos marinos, no afectan tanto, digamos, a comunidades indígenas, pero sí a los indígenas costeños, que también ahí hay todo un tema porque ha habido un rescate de la cultura indígena de la costa. Inicialmente no se reconocían como indígenas, pero ha habido todo un proceso de reconocimiento de sus prácticas, de su lenguaje y todo que han logrado ellos autorreconocerse como pueblos originarios de la costa y que también se ven afectados mucho por la sobreexplotación pesquera en territorios marinos, digamos. Hay ahora una lucha muy importante para poder erradicar toda una flota de barcos chinos que están alrededor especialmente de las Islas Galápagos, pero también del Ecuador continental, que como mencionaba antes, no es territorio de nadie y es bastante complicado sacar a esta industria de esos territorios. Pero como te digo, es complicado o ya no deberíamos mirar como los problemas ambientales como una cuestión local porque realmente la afectación que hay en un lugar nos afecta a todos como humanidad. Ahora estamos también viviendo las consecuencias de los incendios que hubo en la Amazonía el año pasado y eso ya está teniendo consecuencias graves dentro del cambio climático y también como consecuencia para las comunidades indígenas y también para la salud de todos, de la población mundial. Tenemos que empezar a ver el mundo como uno solo, como un ecosistema solo, porque lo que pasa aquí tiene consecuencias al otro lado del mundo, así que es importante mirar así.
Bueno, perfecto. Muchas gracias, Ceci, por todo lo que nos comentaste. Me parece muy enriquecedor para aportar a esta relación que habíamos planteado entre pueblos originarios y, bueno, todo lo que es el fenómeno de la globalización y lo que conlleva el fenómeno de la globalización. Particularmente lo que más nos importa es el impulso del capitalismo en nuestros días, esta búsqueda de una nueva frontera contra la naturaleza en pos de un extractivismo minero, de un extractivismo agrícola, de un agotamiento de los recursos marítimos, como mencionabas. Y algo que vamos a ver en las próximas charlas, y seguramente se va a relacionar mucho, quería justamente que vos empezaras hablando sobre medio ambiente porque es una constante que el crecimiento, digamos, de lo que llamamos como sociedad occidental hacia las regiones indígenas, empieza a haber una confrontación por recursos minerales, recursos acuíferos, por tierras para la explotación agrícola y por la tala, no solamente justamente para tener las tierras propicias para todo ese tipo de actividades, sino también como recurso maderero. Entonces, me gusta que me hayas agregado este tema de la explotación de los recursos marinos, que a veces por ahí no lo tenemos tan presente porque pensamos más en la tierra firme que en el agua. Pero también es importante que hayas mencionado todas estas cuestiones ambientales. Hay muchísimas cosas más para seguir hablando. Obviamente el cambio climático es mucho más complejo que la Sí, explotación agrícola. sí. Es mucho más complejo que el crecimiento sobre las poblaciones indígenas. Así que bueno, no sé si querés Sí. aprovechar para decir algo más. No, bueno, agradecerles por el espacio y bueno, eso, que empecemos a tener conciencia de todo lo que está pasando, de que el tema de que ahora estemos con una pandemia no es una coincidencia, como comentamos tras las cámaras contigo, de que no es un bichito que vino y trajo un virus, sino que es un problema de salud y la salud está directamente relacionada con las cuestiones ambientales y que tenemos que empezar a mirar al mundo así, y que tenemos que plantearnos una nueva forma de vida para la humanidad si queremos seguir subsistiendo como humanidad. Nada más, y Perfecto. gracias por el espacio y feliz de poder compartir con ustedes. Bien, no, bueno, sin querer agregar algo más a lo que dijiste, me parece que es un cierre perfecto. Te agradecemos, muchas gracias a vos por la participación y por haberte sumado. Un gusto. Buenísimo.